Les saluda, les saluda la maestra Cristina desde Perú. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a esta segunda jornada del trabajo del primer seminario internacional multidisciplinario en ciencias del deporte. Y vamos a recibir desde Argentina al maestro Juan Amado Garro con el tema Educación Física, Actividad Física y Deportes en la pandemia y en la nueva normalidad. Voy a dar un breve resumen de la hoja de vida del maestro, que es muy extensa, pero vamos a darle un breve resumen a todo el gran trabajo que realiza el maestro. Bien, el maestro Juan Amado Garro es licenciado en Educación Física y Deportes, entrenador mundial de atletismo World Athletics nivel 1 y 2. También tiene un diplomado internacional en Ciencias Aplicadas al Deporte, diplomado universitario en Políticas Públicas del Deporte, Recreación y Juegos Aborígenes. También tiene un diplomado superior en Gestión Educativa, entrenador nacional de fútbol en Argentina, miembro de la Academia Olímpica Argentina, docente de Educación Física en el nivel primario, secundario y superior, coach del G11 Team San Luis Atletismo, conferencista a nivel nacional e internacional, delegado internacional por Argentina del Colegio Profesional de Educación Física, Recreación, Deportes y Salud, COPEFREDES, miembro del colectivo docente latinoamericano, incluyendo lo extraordinario, miembro del Sport Mundial Colectivo Docente de Investigación y Difusión sobre la Educación Física y Salud, colaborador activo del Sport Group Colombia, columnista sobre salud, actividad física y deportes del FM Transamérica, San Salvador de Jujuy, Argentina, programa AIRA Jujuy. Le doy la bienvenida al maestro. Puede empezar, maestro, con su ponencia y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esa linda presentación. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo enorme desde Argentina, desde la fría Argentina, para todos mis amigos de Latinoamérica. Especialmente, bueno, tengo acá a saludar especialmente a Richard, a Hilder, a la profesora Sabrina Martín, que nos acompaña desde Villa Mercedes, Argentina, a mi amigo William Castañeda de Colombia, y por ahí estaba también la profe Ani Morelli de México, entre tantos amigos que tengo por acá. Así que bueno, vamos a hacer una presentación de lo que hoy traigo para compartir con ustedes. Estaba pensando mientras estaba esperando la transmisión que seguramente en el tiempo no me voy a equivocar con algunos conceptos que vengo afirmando de lo que nos está dejando esta pandemia y que tienen que ver con la revinculación al movimiento. Y algunas cosas que me parece que en educación física las tenemos que atender con mucha urgencia. Así que bueno, espero que sea a su agrado y espero llenarlos de preguntas y que al final podamos compartir el resumen de lo que va a ser mi presentación de hoy. Con el permiso de ustedes me voy a permitir compartir la pantalla, así damos inicio a la presentación. Ya si me puede confirmar, Richard, Hilder, que estamos ahí con la pantalla completa, por favor. Solo es compartirla completa, maestro. Bien, yo aquí en mi computadora ya la tengo como completa. ¿Se ve ahí completa, por favor? Todavía no, mi profe. Hagamos un minuto. Voy de nuevo, ¿sí? Voy de nuevo. Avíseme, ¿eh? Ahí ya fui de nuevo. Abajo, profe. Sí, sí, ahí ya. Yo en mi computadora puedo ver la pantalla completa, por eso te pregunto. Ahí. Hay que esperar que cargue, profe. Bien. Bueno, mientras tanto, mientras está cargando esta cuestión que nos trae la atención, creo que es importante hablar de educación física, la actividad física y los deportes
lo que hemos vivido en el proceso de pandemia y lo que estamos viviendo en esta nueva normalidad, que en algunos países se lo conoce con ese nombre, y aquí en nuestro país le llamamos presencialidad plena. Me parece que es un tema que nos debe a la educación física una discusión, que nos tiene que posicionar en algunas preguntas redundantes sobre cómo veníamos trabajando aspectos pedagógicos. Me parece que es importante considerarlo, es importante trabajarlo de alguna manera, y me parece que, bueno, es hoy el momento, ¿verdad? Entonces, ya confírmeme, Hilder, si estamos en condiciones, por favor. O... Profe, vuelva a presionar ahí en la copa, profe. Vamos de nuevo ahí, ¿sí? Ahí presionamos de vuelta en la copa. Yo en mi computadora veo toda la pantalla completa. Ahí no, Cristina, ustedes... ¿qué ve? Profe Cristina. Solo se ve igual, solo tipo presentación. Si le avanzamos una para ver si... Rueda, profe, a ver. Ahí acabo de avanzar. Yo en mi pantalla veo todo completo, Richard. Sí, pero no pasó. No sé qué esté pasando, ¿eh? Deme un segundito y ya le ayudo. ¿O quieres presentarla desde ahí? No hay problema. Sí, es posible que la Richard la presente mejor. Sí, ya la presento yo. Deme un segundito, preparo. Excelente. Bueno, en este momentico llegamos a 200 participantes. Mi profe Juan Amado está haciendo récord en menos de nada. Récord sin hablar. Listo, ¿me confirma? Confirmado, profe. Listo. Yo voy con usted, profe Juan Amado. Bien, excelente. Entonces ya podemos avanzar a la diapositiva número 1, por favor. Muchas gracias. Bien, aquí van dos preguntas importantes para comenzar la conferencia de hoy, que nos deberíamos hacer los maestros, los entrenadores, los que estamos trabajando en el universo del deporte y la educación física, que tiene que ver que cómo estábamos antes de la pandemia. Es un análisis que nos debe, una reflexión. Yo creo que la educación física debía hacerse algunos planteamientos, y la pandemia en ese sentido creo que vino a poner un poco las cosas en su lugar con esto, porque nos va permitiendo hacer una introspección al trabajo que hacemos, a la forma en la que nos relacionamos, a lo que venía sucediendo en el marco laboral de cada uno, ya sea clubes, escuelas o el mundo de las personas asociadas al movimiento. Y cómo impactó nuestras vidas la pandemia, ¿verdad? Porque si uno se retrotrae al 2020, ya sabemos lo que pasó allá por marzo del 2020, donde prácticamente nuestra vida se paró un día al otro. Nos tuvimos que confinar en muchos países, en mayor o menor medida. Nos tuvimos que confinar también en términos de calendario escolar, de ciclos escolares. Acá en Argentina, por ejemplo, nos agarró iniciando el ciclo lectivo 2020. En otros países ya el ciclo estaba iniciado, pero de la manera en la que sea, impactó profundamente nuestras vidas, porque nos cambió la manera claramente de vivir. Y nos encontramos con algo que, para lo cual no fuimos preparados. Los seres humanos fuimos preparados para movernos, y rápidamente nos encontramos quietos. Quietos en casa, con incertidumbre, con miedos, con angustias. La parte emocional, la parte mental empezó a jugar un rol fundamental en ese momento. Hablábamos mucho de la palabra empatía. De esa manera nos impactó la pandemia en marzo del 2020. Pero no se olviden de la primera pregunta que está ahí flotante en el mundo, de cómo nos encontrábamos antes de la pandemia. La siguiente, por favor. Bien, y entonces, importante recordar lo que conocíamos o lo que conocemos los educadores como la pedagogía de la educación física antes del COVID-19, y es un punto en el que me permito hacer una reflexión que tiene que ver con la clase de educación física,
donde más allá de lo que diga este enfoque pedagógico, yo entiendo que el docente siempre tiene que ser un sujeto pedagógico comprometido, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer comprometiéndonos con la pedagogía tiene que ver con nada más y nada menos que darle un marco formativo y transformador a la vida de las personas. Y ahí hay como un pequeño semáforo en esa pedagogía de la educación física previo al COVID-19, donde claramente, o por lo menos lo que yo he podido visualizar en estos años de trabajo, en el cual los proyectos de la educación física solamente se enfocaban en el universo deportivo. Y acá podemos armar una gran polémica al respecto, ¿verdad? Porque empezamos a pensar entonces el deporte sí o el deporte no en la educación física. Está bien hablar de deporte en la educación física. El problema es que hablamos siempre de lo mismo. Y en este sentido yo digo que a veces observo un docente que da, por ejemplo, voleibol en la escuela primaria, en el 4º grado, y luego sigue dando la misma metodología y el mismo deporte en el último año de la escuela secundaria. Entonces, claramente no tiene que ver con la integralidad eso, y estamos dejando por fuera de la clase de educación física a todas aquellas alumnas y alumnos que necesitan de un proceso claramente integral. Entonces, yo creo que eso venía ya con una alarma de luz roja, que bien la pandemia provocó este desfasaje presencial del movimiento, que nos permite empezar a avanzar en algunas consideraciones diferentes. Aunque se haya avanzado, en este sentido, la luz amarilla, esta exclusión todavía persiste en la educación física. Y es un problema que no solamente se encuentra en las instituciones educativas, también se encuentra en las instituciones deportivas, ¿verdad? Donde aquel alumno o aquella alumna que no encaja en el movimiento, claramente se queda fuera de él. Finalmente, en el semáforo en verde, yo diría que uno no tiene que ser extremadamente pedagógico y rígido, ni tan lineal, sino que uno necesita trabajar con procesos de integralidad. Porque como lo explicaba, más allá de lo formativo, uno tiene que pensar en la integralidad personal del alumno, el alumno o la persona, porque es un proceso que le va a pensar fortalecerse como persona en la vida, y a nosotros crear estrategias que posibiliten repensar el campo de los aprendizajes. La próxima, por favor. Bueno, entonces trayendo este concepto pedagógico del COVID-19 en el escenario educativo del año 2020, fue que yo, trabajando también como cualquiera de ustedes en la virtualidad, empecé a pensar cosas que eran importantes no solamente para mí, sino para el universo de lo que estaba sucediendo. Y empecé a pensar, por ejemplo, cómo estaba siendo mi vínculo con los alumnos. Y yo pensaba, digo, qué tristeza tener que trabajar desde una computadora y donde los alumnos no me prendían la cámara, donde no podía ver ningún tipo de movimiento, y empezar a pensar que la alfabetización motora tenía que ver con el moverse y no con el pasar apuntes teóricos para que solamente, digamos, teníamos muestra de evidencia del trabajo pedagógico. Es verdad que trabajamos sobre una currícula pedagógica, pero claramente tuvimos un punto de desconexión muy profundo. No hay currículum pedagógico, no hay diseño curricular pensado para una pandemia en la educación física. Por lo tanto, hicimos algo que tuvo que ver solamente con el cumplir, con ser parte de esa propuesta, pero me dejó grandes dudas respecto de si de verdad, a través de un principio curricular pedagógico, pudiéramos hacer algo realmente significativo. Por lo tanto, entonces, atendiendo a la tercera pregunta, el trabajo propuesto desde los contenidos generó un gran esfuerzo de parte del docente, quien tuvo que echarle mano a otras cosas, donde, dada que la escasez de la presencia del alumno en un formato físico, aunque sea por aquí, por la conectividad, tuviera que dar cuenta de que estábamos llegando realmente a los propósitos establecidos a nivel de contenido. Entonces empezamos a generar dispositivos que tuvieran que ver con la presentación de actividades, ya sea a través de un Zoom, de un Meet, o bien a través de videos, pero eso generó realmente una gran carga al trabajo docente, que lo hizo también bien complejo. Y en la cuarta, si realmente llegamos a la propuesta al 100% de nuestros alumnos, yo creo definitivamente que no, con mucha claridad, porque se evidenciaron otros problemas que estaban sin considerar, como eran la falta de conectividad, la falta de dispositivos tecnológicos, de medios,
que por lo tanto no logramos una plena integralidad de nuestros alumnos. Entonces, qué importante era tener comunicación con la escuela, con los equipos directivos, con las maestras y maestros, para saber qué estaba pasando con tal o cual alumno, por lo cual no estaba presente en nuestra materia, por lo cual estaba quedándose fuera de ese proceso que es la educación. Y si pudimos evaluar la propuesta, claro que sí, la propuesta pudo ser evaluada, pero no en términos pedagógicos necesarios, diría yo, y solamente se evaluó una propuesta que tenía que ver con la mínima participación de los alumnos en forma de entregar contenidos, y luego también evaluar la propuesta a nivel institucional para saber de qué manera podíamos o no corregir la misma. Claramente aquí también en la evaluación de la propuesta surge la importancia, ya lo decía yo el pasado fin de semana ahí en Villa Mercedes, Argentina, la importancia de revalorizar la educación física dentro de la escuela. Porque generalmente la educación física pareciera ser que ocupa un espacio que no es significativo en el marco curricular escolar y debería tener una gran resonancia, ya que somos un área curricular y creo que así lo es a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, tiene mucho que ver entonces con la última de las preguntas, donde si realmente fuimos considerados dentro de la propuesta curricular. Y ahí el docente de educación física tuvo que hacer grandes esfuerzos para posicionarse en el escenario educativo de ese entonces en el 2020. La próxima, por favor. Bien, nos quedan acá 4 preguntas más importantes que tienen que ver con cómo, la anterior, por favor. Ahí, cómo respondieron los alumnos, ¿verdad? O sea, cómo sentíamos nosotros que respondieron. Bueno, la verdad que al principio, como lo explicaba, fue un poco triste estar viendo la escasez de respuestas, no solamente de los alumnos que no prendían la cámara, sino que además tampoco hablaban. Entonces, eso generaba en los docentes una casi desesperación por el hecho de estar 50 minutos o 55 minutos frente a una cámara, hablando de un tema determinado, sin saber realmente si había ese feedback pedagógico que necesitábamos en el escenario virtual, y por lo cual la verdad que fue muy complejo y muy difícil. Sí respondían evidencias o entrega de trabajos prácticos en formato escrito o en formatos tecnológicos, pero la verdad que la respuesta, así en este caso, como ser una reunión como la de hoy, fue muy escasa. Y la familia se involucró muy poco en la propuesta. Sí, les diría, sí en el nivel de educación primaria, donde yo veía a mis alumnos conectados, a los papás colaborando, y a mí me ponía muy feliz como profe porque, bueno, había un compromiso de la familia ahí para acompañar, para conectarlos a la clase, salvando la diferencia de que en ese momento, cuando estábamos en el 2020, por ejemplo, nos otorgaban solamente media hora de clase para la educación física. Así que costó mucho que nuestros niños más chicos no jugaran con la cámara, no jugaran con el micrófono, que lo apagaran. Era todo lo contrario del escenario adolescente. Y bueno, la institución escolar, la verdad que al menos en la experiencia que me tocó compartir, y estas preguntas también yo las dejo acá para que ustedes se las hagan, yo creo que no pensó fuertemente en la propuesta, que la propuesta la tuvimos que pensar los educadores de la educación física, que tuvimos que ser nosotros los que estuvimos pensando en cuál era la propuesta, pero a nivel institución escolar yo creo que faltó esta consideración que tenga que ver con el movimiento, en definitiva, que luego la pandemia se encargó de decir en el año 2021 que lo importante era la educación física, cuando habíamos pasado un año de pandemia. Entonces también desde el nivel superior, desde la superioridad, no existió un plan de acción para el movimiento, sí existió en el 2021, donde se le comenzó a dar un enfoque diferente, donde se empezó a ver que la persona que no se movía, claramente se establecía en ella otro tipo de problemas, porque aparecieron 2 componentes que yo mencioné al principio, que fueron un poco dejados de lado en el 2020, que fueron los de la salud mental y los de la salud emocional. La próxima. Me parece que nos fuimos en la quinta, nos pasamos ahí, por favor. ¿Puede ser? ¿O no? Estamos bien ahí. Perdón que no puedo manejar la presentación, pero bueno, sigo por acá, no te preocupes. El cuerpo en la virtualidad, y contar un poquito lo que fue la experiencia argentina, donde este docente
un docente que permanentemente me reconozco, un profe que soy muy curioso, soy muy de mirar mucho lo que sucede, y tranquilamente pudimos empezar a ver que había desventajas definitivamente. Una desventaja que empezó a mostrarse primero en la cámara y que luego en el formato presencial, allá por el 2021, se vio una brecha muy grande, muy fuerte en los alumnos que no habían tenido conectividad y por lo tanto su nivel de participación en la experiencia educativa había sido muy bajo. Fíjense, esa imagen ahí es una imagen de mucha tristeza, ¿verdad? Donde vemos a un alumno que está fuera del sistema, intentando decir, acá estoy presente. ¿Cuántas veces me pasó, les puede haber pasado que ustedes tomaban asistencia en el formato virtual y algún alumno no contestaba y aparecía un compañerito explicando, no, lo que pasa, profe, lo que pasa es que Hilder no tiene micrófono, Hilder no puede hablar y tampoco tiene cómo escribirle, o mire, está acá en el chat la respuesta de Cristina porque no tiene cómo conectarse, no tiene cámara. Así que también hubo mucha angustia de parte de los alumnos por decir, acá estoy presente. Y ese proceso, estar trabajando así en una experiencia virtual, trajo enmarcado en ellos ya para el 2021 estas 4 cuestiones importantes que la educación física tiene que empezar a mirar post pandemia: angustia, tristeza, sobrepeso y sedentarismo. Las 2 últimas fuertemente consideradas a nivel latinoamericano. México tenía el número 1 en lo que es sobrepeso infantil, y ustedes saben que el sobrepeso infantil es la antesala a la obesidad, y luego Argentina está muy cerquita ahí disputando el primer lugar, y claramente acrecienta a edades muy tempranas el sedentarismo físico. Luego voy a hablar también de 2 aspectos importantes que dejó la pandemia, que son el sedentarismo social y el sedentarismo físico. La próxima, por favor. Entonces, vamos a empezar a establecernos entonces la importancia de la educación física en tiempos de la pandemia, donde muchas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría empezaron a ver esto de que teníamos que volver a reconsiderar qué era estar bien, qué es estar bien en términos de salud. Y en términos de salud, estar bien no significa que uno se levanta a la mañana y se mueve y no le duele ninguna pieza corporal, ningún músculo, ningún hueso, y estoy bien, estoy lúcido, sino que también tiene que ver con 2 tipos de salud más que están dando vuelta, que fueron y son todavía muy consideradas, yo les diría post pandemia en el 2022, tanto la salud mental como la salud emocional o social se encuentran muy presentes en la vida de niñas, niños y adolescentes, y entonces nosotros tenemos que considerar esto, ¿verdad? Tenemos que volver a replantearnos qué es tener salud. Y tener salud tiene que ver con el sinónimo de tener salud física, mental y emocional. Por lo tanto, eso, cuando lo llevamos al plano del trabajo corporal, lógicamente afecta al movimiento, afecta a la salud física. Si esa sinergia, si esas 3 pirámides de la salud no están bien, va a repercutir seguramente no en el bienestar, sino en los procesos de enfermedad, aunque ustedes no lo crean, hoy muy agudizados post pandemia. La próxima, por favor. Bien, entonces nosotros debemos pensar post pandemia cómo recuperar un ser humano integral. Y un ser humano integral se recupera con la salud física, la salud mental y la emocional. Yo le llamo a eso volver al cuerpo. Claramente volver al cuerpo, porque si estuvimos transitando 2 años de un proceso de pandemia que aún continúa, que no es que se terminó, tenía que ver con este aislamiento estanco, profundo que tuvimos en el 2020, donde lo primero que se cayó fue la salud física, y luego, a medida que transcurríamos la pandemia, se vieron seriamente afectados con la salud mental y la emocional. El gran problema está en que creemos que haber vuelto a movernos acomoda todo, y la verdad que no. La verdad que lo que más desajustado está hoy es, me parece a mí, es la salud emocional en un porcentaje muy alto, y en un porcentaje un poquito inferior el tema de la salud mental. Y en esto de volver al cuerpo y recuperar la integralidad del ser humano, les quiero contar rápidamente que angustia mucho saber, por ejemplo, en un colegio en el cual yo soy director, tener hoy 3 o 4 alumnas internadas en centros de día por problemas de salud mental. La verdad que con, por ejemplo, trastornos severos de la personalidad, bulimia, anorexia, y causa de la pandemia, ¿no? Adolescentes que estaban muy bien
y que de golpe, de pronto, se ven afectada de esa manera su salud. Lo otro, permanentemente ver alumnos que están llorando, que tienen ataques de pánico, encierro, tiene que ver con la salud emocional. Y los docentes de la educación física podemos hacer muchísimas cosas en este sentido de trabajar con mucha coherencia, con mucha reflexión, cambiando definitivamente el paradigma de educar para volver al cuerpo, que ya luego más adelante vamos a tocar. Adelante. Vamos a la próxima. Es la 9, por favor, nos pasamos ahí una diapositiva. Vamos a la 9, maestro, me parece que nos pasamos una, por favor. Ya un segundito que no me permite regresar. Bien. Igual vamos muy bien, así que ahí estamos. No, ahí estamos. Bien. Rapidito eso. Fíjense esa imagen. Cuando hablamos con nuestros alumnos en la escuela, tenemos que volver a sentir, los profes de educación física, los que estamos ligados al movimiento, que de verdad somos una pieza importantísima en el ensamblaje escolar. Es nuestra obligación como docentes volver a trabajar en este aspecto. ¿Por qué? Porque creo que nosotros vamos como muy confiados a la escuela, vamos como muy tranquilos porque tenemos nuestra hora de clase, tenemos el patio, los materiales, tenemos la predisposición del diseño curricular, de la pedagogía, pero a veces creo que necesitamos entender definitivamente que las niñas, niños y adolescentes reconocen al profesor de educación física con una perspectiva bien diferente a cualquier otra materia o a cualquier otra área. Y eso es lo que tenemos que hacer, celebrar esa oportunidad que tenemos, que no la tienen todos los docentes en la escuela. Esta imagen linda, bonita, es para contarles a ustedes esto de volver al patio, de volver al movimiento, nos tiene que predisponer para que seamos los primeros que vayamos motivados al patio. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Quién tiene que ser el primer motivado cuando va al trabajo, al patio escolar? ¿Los alumnos o el profe? El primer motivado tiene que ser el profe. Si el profesor no está motivado, la clase no va a salir bien, no va a funcionar bien, y claramente van a ver ustedes que vamos a hacer la cuestión tradicional y cotidiana de solamente dedicarnos a hacer lo sencillo y no trabajar con procesos tan buenos que nos permite la educación física. La próxima, ahora sí, por favor. Bien, 3 momentos que tenemos que analizar nosotros. Ya la mayoría de los países tiene presencialidad plena, por lo tanto, esta cuestión, si no la hicimos, la podemos hacer, porque no tiene que ver con que si no, pero esto ya pasó, no lo hice, bueno, no. Creo que lo podemos volver a hacer. Como les contaba a ustedes, por lo menos la experiencia argentina el año pasado indicó lo siguiente. Un buen día nos dijeron, vuelve la educación física, y volvimos a trabajar, y nada más, y no tuvimos esta posibilidad, ¿no? No pudimos analizar lo previo, antes de volver a la escuela, porque también tristemente fuimos uno de los últimos espacios en volver al diseño. La educación física, no sé en otros países, pero aquí en Argentina fue una de las últimas áreas en volver al campo de la presencialidad. Y no se nos dio la oportunidad de volver a evaluar espacios, provisión de elementos necesarios. O sea, volvimos, pero ¿de qué manera volver? Entonces, yo fuertemente consideraba esto como que era necesario, y por lo tanto también en su momento, allá a fines del 2020, comencé a diseñar un protocolo de regreso seguro a clases, que lo aplicamos acá en un distrito que tiene 700.000 habitantes, y que tenía que ver con esta cuestión de cómo volver con una presencialidad cuidada y segura. Entonces, esta cuestión tenía mucho que ver con no solamente el elemento de sanidad que necesitamos para volver, sino también con esa palabra tan fuerte que uso, que es la integralidad. Esto, por ejemplo, de considerar si conocía a mis alumnos o no, si dentro del grupo de alumnos tenía a niñas, niños o adolescentes con capacidades diferentes que necesitaban un trabajo diferente con ellos, ¿verdad? Cómo iba a trabajar con la propuesta, porque otra cuestión importante que apareció fue cómo volver a alfabetizar el movimiento para evitar, sobre todas las cosas, riesgo de lesiones, y que la actividad física sea cuidada, porque lo primero que pregonamos era el cuidado de la salud. Y con las actividades iniciadas, trabajar fuertemente y firmemente con esta cuestión de evitar sobrecargas a nivel muscular
y trabajar con mucho cuidado desde el punto de vista de los protocolos sanitarios. Esta cuestión que ven ahí de las actividades iniciadas, de tener mucho cuidado con las molestias que pudieran referirse, la Sociedad Argentina de Pediatría habla de una tinapenia pediátrica que se experimenta desde el 2020 para acá, tiene que ver con la falta de fuerza evidenciada en niñas, niños y adolescentes, producto de no moverse, producto de estar mucho tiempo en una situación bien sedentaria. Adelante, por favor. Entonces, en ese ámbito de cosas, 3 preguntas más que nosotros tendríamos que hacernos: si cómo encontramos a nuestros niños, niñas y adolescentes, que tienen mucho que ver con lo que yo venía comentando, de esta cuestión de cómo los encontramos, pero no solamente con la cuestión de la salud mental y emocional como una única cuestión a analizar, sino que conocer al alumno o a la alumna implica también saber quién es, de dónde viene a la escuela, si tiene que hacer mucho trayecto para venir, cómo está la familia. Muchas familias quedaron realmente muy, muy mal luego de la pandemia, muchas familias perdieron el trabajo, muchas familias perdieron seres queridos, entonces los niños volvieron como pudieron. Yo voy a hacer un paralelismo muy fuerte en este sentido. Piensen en los niños de Ucrania hoy ustedes, en la guerra, ¿verdad? Entonces piensen un niño así, que sale de su seno familiar bien organizado, constituido, y vuelve a la escuela en un escenario en el que no podemos desconocer esa realidad. Y ahí también, como educadores físicos, tenemos que poner el ojo. Entonces, este sedentarismo, inactividad al que muchos de ellos continúan expuestos, tiene un análisis que no solamente tiene que ver con el movimiento. ¿Qué nos tenemos que plantear entonces como educadores físicos? Volver a empoderarnos en el rol, volver a dignificar la profesión, volver a pensar acciones de revinculación y participación, cambiar definitivamente la forma que tenemos de educar. El paradigma tiene que cambiar. Entonces, en esa cuestión es finalmente que para volver a una educación física cuidada, es importante el trabajo que el docente pueda hacer también con una estructura pedagógica de la presencia en la escuela, más allá de lo que diga el diseño o el proceso curricular de cada ámbito. Adelante, por favor. Bien, rapidito voy a pasar por acá por esto, porque ya cada país tiene organizado su protocolo, cada país estableció su forma de volver, pero pensaba si tenía que compartir esto con ustedes o no, y dije sí, lo voy a compartir, porque nuevamente la pandemia, al menos acá en Argentina, está volviendo a niveles de preocupación. Fíjense que, por ejemplo, en la escuela en la cual soy director, claramente hoy ya no hace obligatorio el uso del cubrebocas, mascarilla o barbijo, como le llaman en cada región, pero nos está preocupando mucho porque está volviendo a subir el contagio. Entonces, volvemos a hablar con los docentes de nuevo, en el área de la educación física, del trabajo, por ejemplo, el distanciamiento. Cómo compartir el trabajo. No se olviden, profes, que cuando hacemos actividad física, levantamos frecuencia cardíaca, por lo tanto, hay mayor exhalación de partículas de saliva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a raíz de forzar el proceso respiratorio, entonces me parece a mí que esa saliva que naturalmente deja una estera en el aire y que no la podemos ver, es importante considerar los trabajos a distancia para evitar que tengamos algún rebrote. En nuestro país la mayoría de la población tiene 3 dosis, están comenzando con la 4ª, sin embargo, nuevamente se observan procesos del contagio del COVID nuevamente. Entonces, a manera de pequeñas burbujas de trabajo, cuando hagamos trabajos grupales, de qué manera ordenamos a los chicos, en qué cantidad de alumnos por grupos, tratemos en la medida de lo posible, usar todo el espacio que tengamos, no limitarnos en el trabajo del espacio. Tratar de considerar cuando hacemos actividad física, evitar los festejos excesivos. Yo hace poco aprendí que era importante estar cerca como seres humanos, porque la pandemia nos había distanciado mucho. Y, por ejemplo, saludarnos con el puño ya no está tan saludable, porque ustedes saben que saludarnos con el puño cerrado, de acuerdo al contexto donde venga cada niña, cada niño, tiene mucho que ver con lo violento, con un aspecto de violencia. Entonces, saludarnos tiene que ver con aproximarnos al otro y saludarnos del lado del corazón, ¿verdad? No nos vamos a dar un beso, un abrazo, pero sí hacemos contacto
diría yo, corazón a corazón, ¿verdad? Del lado izquierdo con el lado izquierdo, para tener ese afecto que los latinoamericanos tenemos, que no queremos perder, porque claramente hemos vuelto y nos ha hecho bien. Después también no se olviden de trabajar con los niños con capacidad diferente y no se olviden de cuidar el aspecto sanitario, lavarse las manos con alcohol, luego de tocar el material que toca el piso, que toca la tierra, tiene que ser del cuidado del educador físico porque así lo aprendimos en la formación. Y finalmente nosotros tenemos que dar el ejemplo siempre. No podemos hacer nosotros lo que le decimos a los niños que no tienen que hacer. Así que tenemos que ser cuidadosos también con eso, de las reuniones que a veces provocamos en el ámbito educativo. La próxima, por favor. Bien, acá también voy a pasar un poquito rápido por esto, porque son medidas sanitarias generales que se desprenden de ese protocolo de regreso seguro que yo les contaba a ustedes que yo elaboré a finales del 2020, que tuvo que ver con el volver al escenario seguro. Así que si les parece bien, yo a través de Richard voy a compartir mi presentación. Luego al final de mi exposición van a encontrar mis contactos y yo con mucho gusto puedo compartir con ustedes ese protocolo que yo generé para volver con medidas sanitarias generales y específicas del área para seguir cuidándonos. Así que esto lo vamos a pasar un poquito rápido porque el tiempo también nos corre, así que vamos para adelante, Richard. También pasamos la 14, adelante. Vamos a la 15, mi profe. Bueno, igual este aspecto, todo este aspecto que están viendo acá, es un aspecto que está trabajado en ese protocolo que yo les conté a ustedes y donde, bueno, son cuestiones que volvemos a considerar nuevamente, pero ustedes ya las conocen de acuerdo al país o a la región donde estén trabajando, pero como decía, no perder el tiempo con ustedes, hay mucha cosa para seguir mostrando y el tiempo me apresura, así que pasamos, Richard, yo creo que vamos a la 17, la 16 tiene que ver con lo mismo, vamos despacito ahí, la 17 sigo pasando, ahí no, quédate un segundo ahí, fíjense esto, la importancia de comunicarse con las familias. Lo puse con una cruz roja, como un poquito de alarma, porque esto está pasando también en la clase de educación física, cuando vemos que han bajado los niveles de atención, de concentración, los accidentes que vienen, qué importante encontrarme con ustedes hoy. El lunes pasado presencié un accidente en mi clase de educación física, donde una niña sin ningún tipo de contacto se desploma al piso, golpea fuertemente con el piso, producto de su torpeza motora, nada más. No había ningún obstáculo que se interponga, no había ningún cordón desatado, pero fue increíble ver el golpe que se pegó a esa niña, y luego hablando con ella me dice, lo que pasa es que no estoy comiendo bien, lo que pasa es que duermo muy tarde, duermo muy poco, estoy cansada, y recién esto le pasó el lunes pasado. Imagínense una alumna, un alumno que viene a la escuela mal dormido el primer día de la semana. Entonces es importante empezar a considerar esto y a trabajarlo también con las familias. Podemos establecer pequeñas notitas de apoyo para las familias, pueden prepararse, hay muchas aplicaciones acá, Hilder es un maestro en eso, hay muchas aplicaciones que uno puede preparar y mandarle a las familias como un insumo importante de comunicación con el cuidado del sueño, con el cuidado de la alimentación y de cómo venir a la escuela nuevamente. Entonces, involucrar a las familias en este proceso es importante y la educación física lo puede hacer también. Y seguir estimulando a que las familias en el tiempo libre que no sea escolar se sigan moviendo, porque no se está promoviendo la conducta del movimiento más allá de la escuela. Muchos chicos solamente se mueven en la escuela y eso sigue siendo peligroso. Tenemos que volver a compartir el tiempo libre con actividades saludables. Sigue habiendo mucha torpeza motora y es lo que yo llamo volver a realfabetizar el movimiento. La próxima, por favor. Bien, hay definiciones de la organización. A mí me parece que la educación física tiene que seguir trabajando con esto, que tiene que ver con tener mucho cuidado con los ingresos y egresos, control de la temperatura cuando lo creamos necesario, ajustar lo que es ficha de salud. ¿Por qué? Porque aquí, por lo menos en mi país, trabajamos mucho el aspecto de la ficha de salud como una declaración jurada. Es decir, no se les pide directamente ir al médico a hacerse un chequeo, sino que la documentación como declaración jurada la traen los niños desde la familia. Y tener ahí también, estar muy atentos a la cuestión de la emergencia médica.
Esos 5 aspectos para mí son fundamentales como definiciones de la organización, que no nos pueden tener descuidados hoy como docentes, que no nos agarre mal parados, que nos agarre organizados. Sabemos muy bien que en la clase de educación física nuestras niñas, niños o adolescentes se pueden lastimar, pueden tener algún tipo de lesión, y tenemos que tener el cuidado de cómo tratar eso con urgencia si nos está pasando, ¿verdad? Entonces, digo algunas cuestiones de estas porque veo acá en el escenario de trabajo como que están costando que el profesor vuelva nuevamente a tener consideración de la organización dentro del espacio escolar y no estar descuidado con esto cuando algo le sucede. Fundamental comunicarnos con la familia cuando vemos que algo pasó a nivel motor o a nivel corporal, porque no podemos tener esa falta de comunicación para que podamos rápidamente tener nuevamente al niño en la clase de educación física. La próxima, por favor. Mientras va avanzando Richard, hoy está muy fácil que los chicos digan, bueno, yo por 2 semanas no puedo venir, profe, porque yo me lastimé y no puedo venir, y la mamá firma una notita y perdimos un alumno. Entonces, me parece que es importante cómo trabajamos en ese sentido. Bueno, esto también es parte del protocolo que yo les quiero compartir, que lo tengo a disposición de todos ustedes, así que esta parte me gustaría avanzar porque, bueno, como explicaba, nos corre el tiempo, así que yo lo voy a considerar para otorgárselos. Una pequeña muestra de la disposición escolar del trabajo que organizamos acá en Argentina con ese protocolo de regreso seguro. Esto es una disposición en un patio de una escuela primaria, donde comenzamos a trabajar el movimiento a partir de la corporeidad. Ustedes ven en la primera diapositiva, la que yo tengo acá a mi izquierda, un rectángulo pintado de amarillo con una palangana, un recipiente, que tenía que ver con que los niños depositen en él los elementos que traían a la clase, una botella de agua, una toalla de uso personal, y que no quedara en el piso, ¿verdad? Que tenga que ver con la higiene. Y la silla para trabajar el aspecto de la corporeidad, encontrándonos nuevamente con un escenario que a mí me parece que era importante analizar, que era el espacio, mi cuerpo, el espacio y los objetos. Desde esos 3 aspectos empezar a trabajar nuevamente la revinculación corporal a la clase de educación física. La próxima, por favor. Bueno, la responsabilidad que tenemos que tener nosotros, la responsabilidad como docentes, antes, durante y al finalizar la clase, también parte del protocolo. Así que avanzamos, Richard, que nos corre el tiempo. Disculpen ustedes el apuro, pero bueno, tenemos un tiempo establecido de cada ponencia. Bueno, no se olviden que yo dije al principio, respetar el trabajo pedagógico no tenía que ver solamente con vincularlos al deporte, y a mí me parece como situación importante la pedagogía, entonces, partir siempre, que el docente siempre tiene que partir de una planificación, y que esa planificación en todas las regiones tiene que ver con una planificación anual que se desprende de un diseño curricular establecido para la provincia o país, que tiene que ver con una planificación que se da semestralmente, mensualmente, que tiene que ver con la sesión diaria que voy a ofrecer a mis alumnos, que tiene que ver con aplicación de un diseño curricular que priorice actividades que sean de situación real y concreta, ¿verdad? Cuidadosamente volver a trabajar la parte de la revinculación. Y ahí fíjense, yo hago hincapié en el trabajo de la respiración y la relajación. Encontramos a los alumnos muchas veces en situación de una ansiedad increíble que muestra el aspecto emocional muy desajustado. Cómo trabajar con ellos nuevamente el aspecto de la corporeidad mediante la relajación y la respiración. Donde, queridos profes, me parece a mí que impera en la educación física trabajar con el cuidado de la salud. No nos dispongamos rápidamente a tomar evaluaciones físicas o a tomar percentiles del movimiento, porque nos vamos a equivocar. Estamos reconstruyendo la escuela y somos parte de la reconstrucción pedagógica. Entonces, piensen también que en muchos contextos, de acuerdo al contexto donde trabajamos, tenemos presencialidad plena, pero en otra no. En otra tenemos presencialidad híbrida o semipresencialidad, donde todavía hay formatos virtuales. Entonces, para que sea importante esto, cuando tengan un alumno que haya contraído el COVID, volver a pedir nuevamente la sugerencia médica de cómo revincularlo al movimiento. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien, fíjense cómo las autoridades políticas en este sentido
van haciendo algunos lineamientos para este regreso seguro, este retorno seguro, pero mucha cuestión de esta nos deja a nosotros un poquito solos y nos tenemos que ir dando cuenta rápidamente, como dice el último foco de la presentación ahí, a la Sociedad Argentina de Pediatría. Tomen estos elementos en cada país porque son importantes, en Argentina lo es. Habla de una triada de la inactividad física. Miren qué importante. Y esto trasciende la escuela y lo vemos en la sociedad. Un trastorno del déficit del ejercicio, por lo que yo explicaba. Una dinapenia pediátrica, que es la falta de fuerza, y un analfabetismo físico. Es decir, han perdido la conducta motora. ¿Cómo volvemos a lograr que nuestros niños, niñas y adolescentes trabajen con esto y podamos lograr a futuro en ellos una actividad que logre trascender en la vida? Fundamental estos tres enfoques de abajo. La triada de la inactividad física. La siguiente, por favor. Y en eso vamos a hacer hincapié ahora en esto de la pérdida de aprendizajes y cuáles son las actividades físicas a nivel individual que podemos gestionar desde la clase, que yo denomino alfabetización física, porque si no lo trabajamos bien, sigue trayendo a raíz de la pandemia algunas consecuencias como el sobrepeso y la obesidad infantil. Sobrepeso como antesala de la obesidad infantil. La dinapenia pediátrica, la falta de fuerza, la desigualdad educativa, porque al no tener igualdad de oportunidades, claramente algunos se quedaron afuera, y el componente muy fuerte de la salud mental y emocional. Eso como para considerar también dentro de la propuesta de la alfabetización física, donde volvamos a trabajar para fortalecer esto, porque es clave en los procesos de aprendizaje desde el punto de vista de la alfabetización motora, más que alfabetización física, yo diría alfabetización motora. La próxima, por favor. Disculpen si voy demasiado rápido, eso también la vamos a pasar. Ahí hablo de, fíjense, en el aspecto donde está marcado con rojo, es importante subrayar esto, ¿verdad? En los adolescentes hay una gran preocupación porque el adolescente tiene los medios motores mucho más trabajados y concretos y logrados que un niño de la escuela primaria, pero sin embargo hoy la atención de ellos va por otro lado. La atención de ellos está centrado mucho en el uso en el dispositivo celular. Yo pensaba mucho también otro día de que a veces me da la sensación de que cuando se están moviendo tienen ellos la imagen de tener el teléfono en la mano. O sea, con eso digo, ya no se desplazan bien. Están pensando, me falta algo. Por lo tanto, yo creo que el teléfono para ellos es la prolongación del cuerpo. O sea, hay un músculo más que está a partir de la mano, que es el dispositivo celular. Entonces, ¿cómo trabajar de la educación física para hacer de esto algo importante? Y así como yo hago una fuerte crítica al uso de los dispositivos celulares, digo, por ejemplo, estimular en cosas que al adolescente le gustan. No es lo mismo que un adolescente haga TikTok, que es una aplicación muy linda, que permite generar movimiento con mucha coordinación, con mucha anticipación, con mucho interés. No es lo mismo hacer un TikTok que estar mirando TikTok. Son dos cuestiones diferentes. Entonces, cuando uno lo pone a trabajar con una aplicación, es una cosa, pero si solamente está en el sillón mirando, es otra bien diferente. Así que seguimos, por favor. Bien, ahí tienen lo que decía al principio. El motivo de la educación física de hoy tiene que ser dos: el sedentarismo social y el sedentarismo físico. Cuando hablo de sedentarismo social, agudizado en la pandemia porque cada vez hay más inactividad y otorgamos dispositivos celulares a edades muy tempranas. Por ejemplo, era muy gracioso ver a un diría, no niño, sino todavía a un bebé que está en un cochecito ahí 1 año y medio, casi 2 años, cuando llora, ver a los papás cómo le dan un dispositivo celular, que el niño de chiquito aprende a manejar. Y con eso, ¿por qué le damos eso? No, porque así no molesta, está más tranquilo. No nos damos cuenta que le estamos otorgando, antes de que empiece a moverse solo, una inactividad producto del uso del teléfono celular a edad muy temprana. Y lo otro es que a veces hacemos mal las cosas. Nuestros niños se portan bien, van al jardín de infantes y luego por haber ido a un acto escolar donde tuvo que actuar y hoy acá en la Argentina celebramos el 25 de mayo, fiesta patria, donde mi niño actuó
y luego de premio lo llevamos a una comida, a comer a una hamburguesa, con papas fritas, con bebidas gaseosas, ¿no? Porque se portó bien, y ahí vamos generando también una alimentación inadecuada. Entonces le llamo a eso sedentarismo social, porque se acrecienta en el tiempo. Y el sedentarismo físico, porque al tener mucho tiempo de inactividad, cada vez más hemos trasladado el movimiento a que se reduzca y no nos damos cuenta y hay una inactividad oculta permanente. Cuando va a la escuela y le invitamos con la mejor propuesta pedagógica, se mueve muy poco. Entonces hay que hacer un gran trabajo ahí, que no hay que desesperarse, pero que hay que llevarlo paso a paso para ser bien asertivos y volver a tener una clase de educación física con mucha presencia, con mucha participación. La próxima, por favor. El enfoque pedagógico del cuerpo en la escuela. Entonces, fíjense este concepto de Arendt del 96, que se lo voy a leer, que es muy importante, dice de la siguiente manera. La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él, y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la llegada de los nuevos, los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarnos con sus propios recursos. Lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. La verdad que una frase muy fuerte, que si uno lo lleva a un proceso pedagógico dice, pero caramba, tenemos que, el tiempo es hoy. Yo hablaba ayer de no perder la fe y la esperanza dentro de la escuela, porque a veces decimos, no, estos chicos no quieren aprender, no les interesa, no, ya por más que haga, y la verdad que no, está en nosotros la herramienta de la educación para seguir transformando el mundo. Entonces ese enfoque pedagógico del cuerpo que se mueve en la escuela es bien propio, creo que del educador físico en primer lugar. Adelante. Ya nos queda muy poquito como para terminar, así que la próxima, profe, eso también lo vamos a pasar, qué pasó con el cuerpo en la presencialidad. El cuerpo en la presencialidad y en el formato virtual tiene que ver con dos aspectos que les quería comentar rápido. Pasamos a la próxima y vamos a analizar el primero. Y es que en Latinoamérica se hizo un estudio hace muy poco tiempo, sobre todo para adolescentes y jóvenes, fíjense, de 13 a 29 años, en 9 países de Latinoamérica y del Caribe, donde yo me quedo con los dos indicadores más fuertes. El del 36% de ellos, que habla de tener menor motivación al disfrutar. ¿Cuántas veces no nos reímos como profe nosotros en una clase de educación física y estamos muy felices por lo que hacemos, muy contentos? ¿Qué ha pasado? Fíjense, ¿no? ¿Qué pasa por fuera de la práctica nuestra? Evalúen esto cuando hagan su clase. Vean si, por ejemplo, una propuesta de ustedes genera la motivación en todos sus alumnos y alumnos, y si no, empiecen a preguntarles, empiecen a hablar con ellos, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te moves? ¿Qué es lo que...? Empiecen a hablar y preguntar. Este dato es alarmante. Y el del 46% que habla de tener menor motivación habitual. O sea, cada vez tengo menos ganas de moverme, un motivo para salir de mi casa, para encontrarme con mis amigos, para ir al colegio, para disfrutar de la clase de educación física. Estos datos son alarmantes en Latinoamérica y son post pandemia. La próxima, por favor. Y en ese sentido, yo en el 2020 hice un estudio con 110 alumnos de mi escuela, donde la verdad que me llevé una sorpresa muy importante, porque ahí, fíjense, del 22%, el 12% y el 7%, que son tres íconos importantes ahí que hablaban del uso diario del dispositivo celular y del consumo de la tecnología, nos arroja casi que la mitad de los alumnos está en ese rango, de 7 a 13 horas por día usando el teléfono celular. Entonces, fíjense si no tenemos motivos para volver a reconstruir nuestro trabajo a partir de cosas que suceden y que son importantes. La próxima, por favor. Voy demasiado rápido para ser respetuoso con el tiempo. La otra cuestión es la diversidad educativa, lo que nos enfrenta la pandemia, y por lo tanto yo creo que acá hay que hablar de una diversidad funcional. Mientras no solamente la cuestión inclusiva, donde hablemos de niños que necesitan la atención nuestra por tener capacidades diferentes, sino que cuando hablamos de la integralidad de la clase, nos referimos a todos los alumnos en general. Vamos pasando a la próxima.
tiene que ver con cambiar la mirada como educadores, con definitivamente posicionarlos de otra manera. Y acá hay una autora muy interesante que se llama María José Borsani, que básicamente dice que creo que tenemos que romper con la escuela de la simulación, que nuestro proceso tiene que ser claro y concreto, en la cual nosotros no tenemos que hacer más de cuenta como que enseñamos y los alumnos hacen como que aprenden, siendo el resultado a veces solamente algo frustrante, sino que todo lo contrario, deberíamos trabajar de verdad en una educación que transforme. A mí me gustó mucho este aspecto de darle la posibilidad a todos, no solamente a los chicos que requieren inclusión, y a propósito yo puse esta foto ahí con una alumna que tiene síndrome de Down, con la que he compartido todo su proceso de la escuela primaria, y esto ha sido muy asertivo y ha sido muy posible por empezar a cambiar la mirada de educar, ¿sí? La próxima. Y ahí, cambiando el paradigma de educar, rápidamente les voy a decir algo. Hay que empezar a educar desde el cerebro, definitivamente. Esa transformación que nos ha traído la neurociencia a la aplicación pedagógica, porque el profe siempre fue una persona que educó desde su trabajo directo, ¿no? Hacíamos mando directo. Yo creo que tenemos que dejar definitivamente de ser instructores de técnicas, de ejercicios, y empezar a pensar la educación desde el cerebro del que aprende, empezar a involucrar a los alumnos en el proceso pedagógico, empezar a preguntarles también qué les gusta, empezar a preguntar o a observar cuáles son sus intereses para poder transformarnos en la educación física que tanto queremos y por la que tanto hacemos. Y yo ahí dejo dos conceptos importantes que son: un buen docente con una mala metodología va a hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque primero es un buen docente y educa desde la transformación del ser. En cambio, un mal docente con una buena metodología va a hacer un mal trabajo. ¿Por qué? Porque no aprendió su proceso pedagógico. Y ahí también otra gran propuesta, otro gran desafío está en la formación de base, está en el profesorado. Tenemos que empezar a formar futuros colegas que transformen la educación. Nosotros quizás no veamos los resultados, porque estamos acá para sumar. Si los vemos mejor, pero si no, haber generado la capacidad de transformar va a ser importante para que empecemos a pensar en una educación que cambia el paradigma a partir del que aprende. La próxima, por favor. Ya vamos finalizando. Las conclusiones son de esto que estábamos hablando para que lo tengamos en cuenta, porque a mí lo que me provoca a veces cierta ansiedad es que creemos que ya volvimos y ya está todo listo y podemos avanzar en el mundo. Todos los países que tuvieron un proceso pandémico o catastrófico tardaron 4 o 5 años para reconstruirse. Entonces no podemos pensar que después de 2 años estamos listos y tenemos que ir para adelante como si nada pasara. Tenemos que prestarle mucha atención, vuelvo a hablar reiteradamente, de la alarmante situación de la obesidad infantil, del sedentarismo por el uso de la tecnología del ocio y del mundo social. Eso nos tiene que atrapar para transformar. Entonces creo que tenemos que ir despacio y reconstruir el movimiento tiene que ser el eje fundamental de la tarea del educador físico. La próxima, por favor. 3 cosas importantes, con esto vamos terminando, de lo que necesitamos de hoy. Miren, parece gracioso, pero parece el lejano oeste. Tenemos que buscar un profesor comprometido para transformar y cambiar la educación. Con 3 cosas muy sencillas lo vamos a hacer bien, o por lo menos vamos a aportar un gran granito de arena, que son la empatía, no olvidarnos de ponernos en el lugar del otro, con todo lo que vivimos, la motivación, o sea, cómo voy a la clase, cómo me predispongo, cómo trabajo, cómo genero, cómo transformo, y la acción directa. Trabajar siempre en mi clase como si fuera el mejor jugador de la cancha que tiene 90 minutos para gestionar un resultado. Creo que la acción directa tiene que ver con cada clase en la que trabajas como profe, que le pongas mucha gana y vas a ver cómo vas a transformar de manera muy positiva a tus alumnos. Adelante, por favor, yo voy un poco rápido. Ahí estaba analizando luego cada una de estas cuestiones, la vamos a pasar. Sigo pasándola, Richard, nos vamos al final casi. Pasamos. Volvete si querés a la anterior, volvete a la anterior, Richard. Hay una más. Ahí está. De esto quiero que tengan en cuenta estas cuestiones y ya terminamos. Fíjate qué importante que es la acción del profe en la clase de educación física. Actuar con naturalidad. Los alumnos te van a agradecer
cuando evites diferencias en el trato y el paternalismo. Qué importante, ¿no? Trabajar con naturalidad para toda la clase. No festejarle a los que hacen las cosas bien y a los que no, arengarlos negativamente delante del resto. Prestarle la ayuda directa cuando sea necesaria. Ofrecerle tu colaboración, tu apoyo para que pueda ser positivo. Escucharlos a los alumnos, pedirles la opinión, respetar las decisiones que a veces suceden en la clase. Compartir historias de superación son importantes hoy. Hacerlos partícipes permanentemente en un montón de cosas que tienen que ver con el accionar pedagógico. Disfrutar de la compañía de tus alumnos. Tenés que ir contento a la clase y mostrarles que pueden confiar en vos como profe. Son cuestiones de la acción directa que no tienen que ver con metodología de trabajo del educador físico, porque todo lo que aprendiste para trabajar la práctica, lo aprendiste en el profesorado. Yo vine acá a traerte otras cuestiones que son importantes, que es esa pedagogía que debemos recuperar hoy del proceso del trabajo día a día con los alumnos. Ahora sí nos vamos para adelante. Quiero dejarles un mensaje en la próxima, y es esto, miren, esto me pasó a mí como persona, y lo quiero compartir con todos ustedes porque en mi vida fue un impacto muy positivo. Un niño mirando la puesta del sol, cierta vez un niño que vivía en una mina de cal dijo, cada atardecer nos dirigíamos con un grupo de amigos a jugar cerca de las canteras de cal. En realidad, yo nunca jugaba con ellos. Me sentaba al borde de una montaña de piedras porque algo me provocaba demasiada curiosidad. Eso era el sol. Yo quería saber qué había más allá del sol. Siempre tenía la curiosidad presente. Cada día que pasaba imaginaba que algo debería surgir de esa luz que desaparecía. Así era siempre. Volver a mi casa con la misma pregunta. ¿Qué había más allá del sol? Ese niño se hizo hombre y hoy está acá frente a ustedes. O sea, ese hombre soy yo que les está hablando hoy a ustedes. Yo me crié en una mina de cal en el centro del país. Nunca pensé que iba a ser educador, pero la vida me transformó. Y lo que había más allá del sol eran cuestiones hermosas y hoy se llama educación física y es la profesión que abrazo. Por lo tanto, mi mensaje para todos ustedes es: sueñen, atrévanse a soñar, no es de perdedores, fracasar no es de perdedores, atreverse a cada desafío como si fuera el último. Es un regalo que les quiero dejar. Vamos a la próxima diapositiva, ya terminando. Dejarles una cuestión más de alguien a quien admiro muchísimo en el trabajo que dejó en la pedagogía, en la educación, María Montessori. Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital, donde todo puede decidirse y renovarse, donde está todo lleno de vida, donde se hayan encerrado los secretos del alma. Por ahí se elabora la educación del hombre de mañana. Espero pedirle mil disculpas por ir tan rápido, pero en respeto al horario y al seminario. Así que bueno, aquí están mis datos personales para cuando gusten conectarse conmigo. Muchas gracias, un fuerte abrazo y quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias, maestro Juan Amado Garro, por esa excelente exposición que nos ha presentado y de verdad también nos deja muy motivados a todos los presentes. Por tal motivo vamos a pasar a la ronda de preguntas. Iniciamos con el maestro Pedro Daza. Adelante, maestro, puede prender su micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde España. Muchas gracias, Juan Amado, porque la información ha sido muy valiosa. Más que una pregunta, es de pronto un poco de reflexión con respecto a lo que sucedió, sobre todo en nuestros países latinoamericanos y específicamente en el mío, en Colombia. Felicito a muchos de mis compañeros porque tuvieron la oportunidad de brindar el espacio, así hubiera sido a través de una cámara. Y hablo de muchos, pero la gran mayoría de los docentes y muchos de los estudiantes no tuvieron la oportunidad de recibir, no tuvieron esa oportunidad de recibir sus clases. ¿Por qué? Porque la conectividad fue mala, porque la mediocridad académica acabó con lo que siempre ha existido en Colombia, y es que la educación física ha sido considerada la costura de la educación, la costura del currículum, la costura del proceso educativo,
cuando la educación física es la materia fundamental por excelencia. Hay que tener en cuenta que tenemos dentro de nuestra filosofía algo que es bien cierto y que quedó desde el pensamiento del maestro Paulo Freire, y es que la educación es el acto político por excelencia, y por eso la escuela es el primer centro político del mundo, el primero y el principal. Desgraciadamente a nosotros en Colombia nos ha tocado pelear con uñas y dientes para que no nos sucedan estas cosas. Verbi Gracia, lo que nos acaba de suceder el año inmediatamente anterior, 70.000 millones de pesos que nos abudinearon. Ahí nació el nuevo verbo para la lengua española, el verbo abudinear, porque nos robaron 70.000 millones de pesos que le pertenecían a los niños, y que eran 70.000 millones de pesos que tenían que llevar la tecnología hasta el rincón más apartado de Colombia, a los territorios donde no llega, mejor dicho, donde llega el sol con frío y el agua llega con sed. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente hasta ese centro de corrupción hemos llegado, que el dinero sagrado de la salud, la educación, se lo roban así, miserablemente. Entonces, felicitar a mis compañeros, los que tuvieron la oportunidad de tener a sus compañeros amarrados, así hubiera sido a través de una cámara. E invitarlos a todos a que hagamos valer los 5, 6, 7, 8 años de educación superior que tuvimos, porque todos hicimos una gran inversión al pagar nuestros semestres, y en nuestras instituciones tenemos que hacernos ver que nuestra carrera de educación física es tan importante o más importante que muchas de las otras carreras. Es la base fundamental. Un niño que no tiene una cintura escapular fuerte, un niño que no tiene una cintura pélvica fuerte, es un niño que va a ser de una escasa fuerza de atención y se va a dormir en clase y no va a tener las condiciones para aprender. Entonces, hagamos de nuestra fortaleza esto. Estoy hablando así bajito porque a pesar de que estoy en la calle, de todas maneras la gente acá se incomoda un poco. Y otra cosa, que está haciendo frío, es la 1:15 de la mañana en España. Y bueno, no es un sacrificio, simplemente es la búsqueda de oportunidades y demás aprendizajes. Hasta el último día de nuestra vida estamos aprendiendo cosas nuevas. El último día de nuestra vida, el último segundo de nuestra vida, estamos aprendiendo algo nuevo y estamos aprendiendo a morirnos. Un abrazo para todos, felicidades, y sigamos con estas ponencias porque están maravillosamente buenas. Felicito a todo el equipo de trabajo, a mis compañeros, a mis colegas y a mis estudiantes. Muchas gracias, maestro Pedro Daza. Vamos a continuar ahora con el maestro Edison Sánchez. Adelante, maestro Edison. A la vez le pedimos a toda la audiencia encender sus cámaras para realizar la foto respectiva y quede como una evidencia a la gran exposición que se está presentando el día de hoy. Bueno, antes que nada, es un gran aporte lo que están realizando. Y de mi parte, pues desde aquí, desde Ecuador, les envío un fuerte e inmenso abrazo a todos los educadores de esta hermosa materia que es la educación física, el deporte y la recreación. Lamentablemente, bueno, nosotros los educadores en esta área tan hermosa que es la educación física siempre hemos sido la última rueda, y cuando nos han necesitado siempre hemos surgido como un ave fénix y siempre vamos a estar ahí. Mi pregunta, maestro, es la siguiente. Hemos pasado nosotros muchas anécdotas en base a este confinamiento que fue muy duro. Hemos visto, hemos visualizado, hemos palpado bastantes pérdidas humanas, ¿no? Inclusive en la institución en la que yo presto mis servicios, en la que soy docente, estudiantes que lamentablemente, pues, por esta pandemia no están aquí ya. La pregunta es, maestro,
nosotros cómo podríamos contribuir más allá, ¿no?, de la actividad física hacia la salud mental durante toda esta coyuntura que hasta ahora, en la actualidad, estamos viviendo y no sabe hasta Dios mediante cuánto más hemos de vivir. Gracias, maestro. Bueno, Edison, buenas tardes. Gracias por tu aporte. Yo creo que desde la educación física, por ejemplo, contribuir a ese bienestar mental tiene que ver a veces con dar una seguridad que tiene que ver con esos 9 últimos puntos que yo te comentaba de la acción directa nuestra, ¿no? Con empezar a verlos más como personas que como alumnos. Entonces, cuando, por ejemplo, una cosa que no dije, no es lo mismo decir, ¿qué tal, señor? Venga para acá, que decirle a él, hola Richard, hola Sabrina, hola Cristina, hola Eduardo, llamarlos por el nombre, empezar por ahí a tratarlos como personas, reencontrarte con eso, luego que puedas fortalecer esos trabajos de relajación. Hay una parte muy importante que es la conexión de las neurociencias con la educación física, la parte afectiva, el mindfulness, que son técnicas de relajaciones modernas que están hoy muy buenas, llevar la parte musical a tu clase de educación física, donde logres ese bonito momento de relajación para armonizar la salud mental, física y emocional, y luego también tu aporte de que no sea una cuestión que quedemos desconectados de la escuela, sino que, por ejemplo, cuando observes que hay algunos problemas en la salud mental y o emocional, ir a la escuela y hablar con el equipo de orientación escolar. Acá en mi país está formado por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, que junto con ellos puedas lograr esa sinergia del trabajo que facilite de alguna manera encaminar la recuperación de la salud en ese sentido. Así que no solamente que uno lo vea pasar y diga, este niño tiene problemas, sino qué puedo hacer directamente y qué puedo hacer dentro de la institución educativa. Lógicamente es un aspecto que queda por fuera nuestro, a hablar del aspecto de la salud mental con los papás, pero por ahí el equipo directivo de la escuela, el equipo de orientación escolar, esa mesa de trabajo que hay también ahí, puede ayudar mucho. Pero sin lugar a dudas, tu aporte viendo ese problema ya va a ser el camino para la solución. Muchas gracias por su pregunta, maestro Edison Sánchez. Ahora continuamos y para finalizar con la maestra Sabrina Martín. Adelante, puede encender su audífono. Hola, buenas noches. Buenas noches acá en Argentina, ya es de noche. Me parece que la maestra perdió la conectividad, ¿verdad? Bueno, si no la puede recuperar, qué pena. Aprovecho para saludar al maestro Eduardo Hernández, presidente de COPEFREDES en México, ahí que nos está acompañando, muchas gracias. Y agradezco muchísimo, la verdad que casi es sala llena, Richard, agradezco mucho, como para ir cerrando, esta oportunidad que me diste y estar acá con ustedes. Me siento agradecido, honrado. Pido 1000 disculpas por el apresuramiento de mi conferencia, pero bueno, en función del respeto tuve que ir demasiado rápido. Así que, bueno, pero tienen mis contactos para encontrarme y seguir trabajando en esta hermosa profesión que es la educación física. A echarle ganas, adelante, porque en eso que yo hablaba de la salud mental, física y emocional, no se olviden de ustedes también, porque el educador también necesita equilibrar su propia salud física, su propia salud mental y su propia salud emocional. También estuvimos en pandemia, también nos pasó una pandemia por encima, y si no nos recuperamos nosotros primero, va a ser muy difícil que lo hagamos bien con la tarea. Así que a echarle ganas, siempre hay un motivo y siempre hay un sentido. Acá desde Argentina tienen un amigo, para lo que necesiten, nos seguimos acompañando. Un fuerte abrazo para todas y todos. Buena noche, muchas gracias. Listo, ¿no? Muchísimas gracias a usted, maestro Juan Amado, en verdad, un fuerte abrazo hasta Argentina. En verdad, qué lindo tener a grandes amigos, a grandes hermanos acá. Bueno, en este momento, para seguir y avanzando y no alargarnos mucho porque la jornada se va a hacer demasiado extensa, quiero darle paso a la maestra Cristina para que ya presente a nuestro siguiente ponente que ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias a todos y sigan disfrutando de este hermoso y maravilloso evento que siempre lo digo, lo gestamos desde el corazón para contribuir a todos los que estamos dentro de este contexto. Un abrazo, profe Juan Amado, una linda y bendecida noche igual y seguimos. Le doy paso a maestra Cristina. Bien, vamos a continuar ahora desde Venezuela.
tenemos al maestro Andri Velázquez con el tema Hacia una formación axiológica, insumos desde la educación física. Y voy a leer un poco de su hoja de vida del maestro. Es profesor de educación física en mención honorífica. Magíster en educación, mención enseñanza de la educación física. Especialización en educación para la integración de las personas con discapacidades. Tiene un doctorado en educación, fue docente de planta con categoría de asistente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela. Actualmente es académico de planta de la Universidad Santo Tomás, sede La Serena, Chile, en la carrera de Pedagogía en Educación Física. Ha participado como ponente en diversos congresos, seminarios y foros de carácter nacional e internacional. Además, tiene publicaciones en revistas científicas indexadas. Fue coordinador del programa de maestría en educación, mención enseñanza de la educación física desde el 2014 hasta el 2018. Coordinador ante el Consejo Técnico Asesor de la Investigación, CETAI, para el periodo de junio de 2015 hasta el 2017. Actualmente es coordinador del Núcleo de Investigación de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Santo Tomás, La Serena, Chile. Y le voy a dar la bienvenida al maestro y puede empezar con su ponencia. Desde ya, un saludo y fuertes palmas virtuales para usted. Entonces, le damos el pase al maestro. Puede empezar, maestro Andri Velázquez. Ya. Muy buenas noches a todos los que se encuentran presentes el día de hoy. La intención de este tema radica básicamente por estos sentimientos encontrados y obviamente en relación a lo que nos planteaba ayer también el profesor Rolando, donde hacía referencia a todos estos entornos de la educación física. Ahora el profe Juan también nos hace un recorrido en torno a lo que debe ser la función del docente de educación física. La intención hoy es presentar algunas premisas en torno a lo que es la formación docente desde este nivel axiológico, pero verlo desde la formación de nuestros docentes de educación física, de nuestros profesores que van bien a trabajar con los niños. Entonces, viendo también esta realidad